esta tarde maravillosa que nos has dado, la oportunidad, Señor, de, a pesar de las adversidades, venir a este lugar, Señor, y recibir aquella porción de tu palabra necesaria para nuestra vida. Señor, gracias por el tema que vamos a estar tratando en este tiempo. Gracias por los hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por aquellos también que quizás por razones ajenas a ellos mismos no pueden estar, pero sabemos, Señor, que tú guías a tu pueblo, que tú le conduces a toda verdad, que tú nos enseñas aquello que debemos, Señor, saber, entender, para adorarte mejor, oh Dios. Ayúdanos. Ayúdanos en la exposición de tu palabra y a entender este tema tan importante para nuestra vida cristiana. Te lo pedimos, te lo suplicamos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Puede sentarse, mi querido hermano. Quisiera decir algo de antemano, y es que el tema que será objeto de estudio para esta conferencia es un tema mucho más grande de lo que pudiera yo exponer en estas horas de la tarde. Así que nuestra tarea será intentar por lo menos presentar un resumen de lo que enseña la Escritura sobre la importancia del día del Señor. El tema, para aquellos que van a llevar nota de lo que vamos a estar exponiendo, es guardando bíblicamente el día del Señor. Guardando bíblicamente el día del Señor. Y yo les invito a que leamos un texto bíblico para anclar de una vez nuestra charla de esta tarde. Y este se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11. Dice la palabra del Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando estudiamos las doctrinas bíblicas, mis hermanos, nosotros encontramos que ellas se encuentran unidas o relacionadas en una armonía total. No podemos venir a la Biblia y estudiar las doctrinas como lo hacemos en las distintas disciplinas o ciencias en este mundo. No podemos pensar que la Biblia es como estudiar matemática y luego estudiar ciencias o estudiar lengua castellana y que no tiene ninguna relación las tres. Todas las doctrinas en la Escritura mantienen una armonía, una relación, se unen entre ellas armoniosamente. Así que cuando vamos a entrar al tema de la doctrina específica del día del Señor, debemos hacernos esta pregunta. Debemos preguntarnos si este tema hace parte de una doctrina mayor o hace parte de una enseñanza doctrinal mayor. Porque pudiéramos nosotros ir de una vez al día del Señor ignorando todo el contexto de este tema en particular. Y nuestra enseñanza de hoy, hablar del día del Señor, se debe primero tratar el tema de la adoración. Porque ¿cómo podríamos abordar la importancia del día en que adoramos al Señor si primero no estudiamos el requerimiento universal de adorar a Dios? Esto es lógico, ¿verdad? Si para nosotros es importante tener un día a la semana para adorar al Señor, es porque para cada uno de nosotros la adoración no es algo opcional, sino algo radical, cardinal para nuestra vida. Así que yo les propongo que esta clase o esta conferencia la dividamos en dos simples temas o dos apartados nada más. Primero, hablemos de la adoración que Dios demanda del hombre. La adoración que Dios demanda del hombre. Y número dos, que veamos su día especial. Número uno, la adoración que Dios demanda del hombre, y número dos, su día especial. Es imposible que pensemos en Dios sin llegar a la verdad de que Él debe ser adorado. Aún las expresiones religiosas paganas dan cuenta de esto. Siempre que hablan de la deidad o deidades, el hombre piensa siempre en relación a adoración. No pudiéramos nosotros entender que el hombre crea que existe Dios y que no le adore. Eso es algo insólito. Recordemos incluso las palabras de Pablo cuando él habla ante los atenienses en Hechos capítulo 17, versículo 22 y versículo 23. Recordemos que Pablo llega a Atenas
Y cuando está en ese lugar, se encuentra que todas las calles de Atenas están llenas de estos templos y estos bustos dedicados a los dioses. ¿Y cuáles son las palabras entonces del apóstol Pablo? Hechos 17, versículo 22 y versículo 23. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando por vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces el hombre es en esencia un ser religioso, ya sea que adore a los ídolos que él ha inventado o que adore al verdadero Dios. No puede existir un hombre desconectado de la adoración. Aún aquellos que se llaman a sí mismos ateos adoran un ídolo llamado ellos mismos. Ellos se construyeron como ídolos ante su propio corazón y se postran delante de ellos mismos y se adoran. El hombre no vive alejado de la adoración. Eso hace parte de su ser. Entonces, ante el tema de la adoración, podemos pensar no solo en el debido reconocimiento que se le debe dar al único Dios verdadero, sino también la disposición natural del hombre en reconocer que hay un Dios superior al cual hay que rendirle culto. Eso aún hasta las tribus hacen este tipo de actividades, reconocer que hay algo mayor al cual se le debe rendir culto. Y se trata entonces de nuestra relación con Dios y la disposición que debe tener el hombre para acercarse a Él y reconocer que Él es digno de toda adoración. En Isaías capítulo 43, versículo 7, Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué hizo Dios al hombre entonces? Para su gloria, para que el hombre le rinda alabanza y adoración a Él. El hombre entonces está obligado a adorar a Dios. Así que vamos a ver ese primer punto que presentamos ahí en esa lista de 2 puntos, la adoración que Dios demanda del hombre. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo del 2 al 6. Éxodo 20, del 2 al 6. Dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, Dios saca a Israel de medio de una sociedad politeísta. Los egipcios adoraban a muchos dioses. Y saca a este pueblo y lo lleva hasta a través del desierto hasta un monte en particular. Y ahí en ese monte en particular le enseña a Dios al pueblo de Israel esta verdad: que Dios exige que el hombre le adore exclusivamente a Él, que no se puede postrar delante de ningún ídolo, que no puede adorar a nadie más, solamente a Él, porque Él es el único digno de ser adorado. Así que es en el marco de esta exigencia de Dios en donde nosotros debemos tratar el tema del día del Señor. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque si no lo tratamos en el marco de la exigencia de Dios, nosotros podemos pensar que la adoración es algo opcional, que yo puedo quedarme en mi casa, que puedo hacer cualquier otra cosa, que adorar a Dios es un asunto de convicción del corazón nada más. Pero la Biblia nos enseña que la adoración es una obligación de todos los seres humanos, porque Dios demanda de todos los seres humanos que le adoren a Él.
Así que el marco en el que vamos a desarrollar esta charla, y quiero que usted lo tenga presente porque lo voy a repetir una y otra vez, es que Dios demanda de todos los hombres que le adoren. Dios demanda de todos los hombres que le adoren. Y Él, hablando de Dios, ha expresado en su palabra la forma correcta en que esto debe hacerse. Voy a repetir esto. Dios demanda de todos los hombres que le adoren y Él ha expresado en su palabra la forma correcta en que esto debe hacerse. Y esto, mi querido hermano, entonces nos lleva a entender algo, y es por qué Dios demanda de todos los hombres el ser adorado. Y si nosotros quisiéramos contestar o presentar esto como una pregunta, ¿por qué todos los hombres deben adorar a Dios? Por dos razones. ¿Cuáles son las dos razones por las que todos los hombres están obligados a adorarle? Número uno, por lo que Dios es, y número dos, por lo que Dios hace. Por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, cuando Pablo empieza en su carta universal, estamos en Romanos 1, 19 al 20, en su carta a los romanos, él dirige la mente de estos hermanos para que entiendan cuáles son las razones por las que Dios debe ser adorado. Y él dice, porque Dios es invisible, Dios es eterno, Dios es poderoso. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que Dios es. Pero después dice que todo eso lo entendemos por medio de las cosas hechas por Dios. Cuando nosotros vemos entonces la naturaleza, cuando vemos la lluvia, cuando vemos todo lo que está a nuestro alrededor, también entendemos que Él es creador. Entonces, lo que Dios es todopoderoso, y lo que Dios hace, que lo vemos a nuestro alrededor, nos obliga ¿a qué? A adorar a Dios. Lo que Él es y lo que Él hace es el punto de partida del requerimiento de Dios a todos los hombres de adorarle. Y esto es así. A mí no me tendría por qué amar, digamos, una familia distinta a la mía, porque ellos saben quién soy yo y qué hago por ellos, ¿verdad? Ellos me deben amar porque saben que soy el padre que lleva la comida a la mesa y todos los días trabaja para ellos, porque yo soy y por lo que yo hago. Ahora, Dios es el creador de todas las cosas y Dios sostiene todas las cosas y Él es el todopoderoso. Por eso Él debe ser adorado. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 8, versículo 1, del versículo 1 al versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, lo que Él hace. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanta pasan por el sendero del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es esto? Una alabanza a Dios, reconociendo lo que Dios es y lo que Dios hace. Nuevamente, este es el punto de partida de la adoración. Por eso no hay persona que se pueda excusar delante de Dios. Por eso Pablo dice, de modo que no tienen excusa.
Ellos mismos y su respiración, el hecho de que viven en esta tierra, el hecho de que el sol calienta para ellos, el hecho de que el agua también cae sobre ellos, obliga a todos los hombres a adorar a Dios. Y el hombre es inexcusable. No puede un hombre decir que no debe adorar a Dios. Y esta es la razón por la cual nosotros vamos a ver que la Escritura demanda del hombre adoración y condena al hombre a la ira de Dios si no cumple con esa demanda. Todos aquellos que no obedezcan esta instrucción sufrirán eterna perdición, porque el hombre fue hecho para adorar a Dios. Y entendiéndolo de esta manera, mis hermanos, podemos ir al relato de Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Esta es la razón también incluso del reposo de Dios en la creación. Mire lo que dice este texto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, lo que Dios hizo, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Note que este pasaje nos dice que Dios crea, y luego de haber creado todo, incluso al hombre, Dios reposa. Y usted lo ve allí en el texto, dice que reposa en el día séptimo. Este día es apartado, dice en el texto, santo, dedicado exclusivamente a Dios. Es bendito. ¿Por qué? Porque Dios mismo reconoce que Él había creado y que lo que había hecho era bueno y en gran manera. Entonces, decíamos hace un rato que todos los hombres están en la obligación de adorar a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Y nosotros vemos a Dios creando en 6 días y tomando un día para Él mismo reconocer la perfección de sus obras. Dios mismo reconoce que lo que había hecho era bueno y en gran manera. Ahora, Adán, les pregunto, ¿fue hecho antes del día séptimo o después del día séptimo? Antes del día séptimo. Adán fue hecho en el 6º día. Por lo tanto, esta acción de reposar de Dios y reconocer la grandeza de sus obras fue hecho delante de los ojos de Adán. Adán fue expuesto a la acción de Dios con un propósito en particular. Dios estaba reposando y alabando su obra para que Adán entendiera la importancia de la adoración. Considérelo, si el mismo Dios estaba reconociendo que lo que le había hecho era bueno y en gran manera, esto vendría a ser para Adán una obligación. Si Dios reconoció la grandeza de sus obras, Adán también debía reconocer la grandeza de sus obras. Y en este sentido, mi querido hermano, Dios toma un día, que es el día séptimo, para enseñarle a Adán que debía adorar a Dios y su obra en un día en particular. Y esta fue la razón por la que Dios reposó en el día séptimo. Y por eso es que nosotros encontramos que Cristo explica algo cuando tiene un debate con los fariseos, y es que, ¿cuál es la razón del día de reposo? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27. Los fariseos tenían una gran disputa sobre cuál era el propósito del día de reposo, y habían pensado o afirmado ya que el día de reposo traía de alguna manera una obligación al hombre, como leyes interminables. Pero dice Marcos 2:27, también les dijo el Señor Jesucristo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Permítame explicar esto, mis hermanos. Y es que Cristo está enseñándole a los fariseos que Dios hizo el día de reposo para el hombre. ¿Qué quiere decir? Que Dios reposó en el día séptimo para que el hombre aprendiera lo que se debía hacer en el día séptimo.
Así es como el día de reposo es hecho para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho primero y después Dios reposa delante del hombre para que el hombre entienda qué se debe hacer en ese día. Se puede decir que el día de reposo es una instrucción, una enseñanza de Dios para el hombre y la manera correcta en que éste debe adorarle. Y es bueno en este punto añadir entonces que podemos hablar de una demanda universal. Y es que Dios está exigiendo y exige de todos los hombres que le adoren, no solo Israel, no solo un pequeño puñado de hombres, no solamente la iglesia. Y nosotros vamos a darnos cuenta que la iglesia tiene todo lo necesario para saber cómo adorar a Dios. Pero esta exigencia divina es sobre toda la creación, sobre todos los seres humanos. ¿Qué dice el Salmo 67, versículo 2 y versículo 3? Salmo 67, 2 y 3 dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Salmo 67, 2 y 3. ¿Qué nos llama a hacer este texto? ¿A que alaben a Dios solo el pueblo de Israel? No, todos los pueblos te alaben. De hecho, será una realidad escatológica. Al final vamos a darnos cuenta que se nos dice en Apocalipsis: ¿quiénes adorarán al Señor? De toda tribu, de toda lengua, de toda nación. No será solamente el pueblo de Israel, todos le adoraremos al Señor. Ahora, no en un sentido absoluto todas las personas, pero de todas las tribus, de todas las lenguas vendrán y le adorarán. Todas las criaturas están bajo esta demanda divina. Y permítame decir algo más. Incluso el ser más rebelde de la creación tiene que rendir cuenta de esta exigencia. ¿Quién es el ser más rebelde de toda la creación? Satanás. Y yo le digo que Satanás también dará cuenta de que debe adorar a Dios. Esta fue la respuesta que le dio el Señor Jesucristo cuando quiso tentarle: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios que adorarás y solo a Él servirás. Lo que hizo el Señor Jesucristo a Satanás es recordarle: mira, tú tienes que adorar a Dios. Se demanda de ti, aunque seas el diablo, se demanda de ti que adores a Dios. Todos los hombres en esta tierra, el más piadoso, aun aquel que se llame ateo en medio de nosotros, está bajo esta obligación: adorar a Dios. La confesión de fe que nosotros usamos, Confesión de Londres de 1689, ese tratado bautista nos enseña algo que creo que es muy importante para entender en cuanto a la adoración. En su capítulo 22, en el párrafo 1, voy a leer en favor a todos los que estamos aquí. Dice lo siguiente: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío, soberanía sobre todo, es justo, bueno, haciendo bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, invocado, creído, servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Es un poco lo que hemos ya señalado, mis hermanos, en este espacio. Se nos dice entonces, mis hermanos, que todos debemos adoración a Dios porque Él ha sido bueno con todos. Él le hace bien a todos los hombres. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Por eso el Salmo 107, versículo 1, Salmo 107, versículo 1, hablándole a todos los hombres, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que es una alabanza que deben rendir todos los hombres. Frente a la grandeza de su majestad, lo maravilloso de su bondad, todos están obligados a adorarle. Y este es la razón por la que el mismo apóstol Pablo en Romanos 1 dice entonces que hay una condena que pesa sobre los hombres que no lo hacen. Romanos 1, versículo 21 al 25 dice:
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Note, conocido a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, no le rindieron alabanza, no le glorificaron, ni le dieron gracia, Romanos 1:21, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, la condena viene sobre los hombres porque estos están obligados a adorar a Dios y no lo hacen. Todo aquel que está expuesto a la creación debe rendir tributo a Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una misma condición, somos criaturas beneficiados por el poder y la bondad de Dios. Oh, mi hermano, si vamos a hablar del día del Señor, debemos empezar por reconocer que todos estamos obligados a adorar a Dios. La misma creación es un testimonio constante del llamado que se nos hace a todos los hombres a rendirnos y adorar al único Dios verdadero. Cada vez que te levantes en la mañana, toda la creación te está haciendo una invitación. Adora a Dios. Adora a Dios. Cuando llegues en la noche cansado de trabajar, pero sigues respirando, eso es una evidencia de que Dios es bueno contigo. Adora a Dios, adora a Dios. Es una obligación. Pero yo quiero que también veamos los elementos que hacen parte de la adoración a Dios. O sea, ¿cómo yo debo adorar a Dios? Si Él demanda que yo le adore, ¿cuáles son esos elementos que componen la adoración que Dios está exigiendo de mí? Y esto creo que es importante, porque de lo contrario pudiéramos pensar que se nos ha dado la libertad de adorarle a Él como nosotros queramos. Entonces el día de mañana podemos, si queremos, hacer una imagen y postrarnos delante de ella y decir que ese es Dios, porque hay libertad para adorar a Dios como queramos. Y recordemos, eso hizo el pueblo de Israel. Hizo un becerro de oro y le llamó Jehová, este es nuestro Dios. Y fueron condenados precisamente por eso. Así que no hay libertad en la adoración. Debemos todos ceñirnos a la forma precisa en la que Dios demanda en que Él debe ser adorado. Es muy importante, mi hermano, entonces que entendamos que Él, que es el creador de todo, que su bondad lo sostiene todo, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido. Permítame hablar acerca de esto, presentando ese poderoso texto, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Mi hermano, si hay un pasaje que tú deberías memorizar, es este. Si hay un pasaje que tú deberías escribir en una hoja y colocarlo en las puertas de tu casa para nunca olvidarlo, es este. Dice, ahora pues Israel, Deuteronomio 10, 12, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿cómo es la adoración que Dios pide de los hombres? Número 1, Dios quiere que nosotros le adoremos temiéndole. Temiéndole. El temor a Dios es aquella devoción que es alimentada por la certeza de la santidad de Dios, de cómo sus ojos recorren la tierra, de cómo lo vimos hace un momento, Él es bueno por todo lo que hace, por lo tanto, todos estamos descubiertos delante de Él, todos estamos desnudos delante de Él. Nuestras acciones son vistas por Él, pero la Biblia dice que también nuestros pensamientos son vistos por Él, que antes de que nosotros digamos algo con nuestra boca, ya Él sabe lo que vamos a decir.
Temer a Dios es reconocer que estamos delante de sus ojos y que todo lo que hagamos será sopesado por Él, será medido por Él. Dios quiere que nosotros le adoremos temiéndole, reconociendo su grandeza y su poder. Número 2, Dios quiere que le adoremos amándole, amándole. Y esto nos habla de algo muy importante, y es que el primer requerimiento, que es temerle, no es un temor que nos distancia de Dios, es un temor que nos acerca a Dios. No es que yo huyo de Dios porque le temo, sino que yo trato de estar delante de sus ojos, agradándole en todo lo que Él me pide. Y esta es la mayor evidencia de amor. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, amar a Dios es una forma de adorarle, y Él requiere que le adoremos así. Número 3, Dios quiere que le adoremos alabándole, alabándole. Nosotros cantamos un himno que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ese es el Salmo 145. Mi querido hermano, alabar a Dios no es cantar canciones rápidas, no es cantar canciones con guacharaca y caja. Eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios es reconocer sus perfecciones. Es decir, tú eres grande, poderoso, majestuoso, tú eres dador de gracia, tu bondad es infinita. Yo alabo a Dios cuando reconozco lo que Él es y lo que Él hace. Con mis labios es hablar de sus perfecciones, de sus hazañas, de todo lo bueno que Él ha hecho conmigo, y expresarlo con mis labios. Eso es alabar a Dios. Número 4, Dios requiere que le adoremos invocándole, invocándole. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso, dice el Salmo 118, versículo 5. Invocar a Dios es alabarle. Cuando nosotros acudimos a Él en medio de nuestras aflicciones, cuando sentimos que no podemos hacer nada más y nos postramos de rodillas y decimos: Señor, ayúdame, socórreme, solo tú tienes el poder para venir a auxiliarme. Ahí estamos alabando a Dios. Cuando estamos invocándole, cuando le vemos como nuestro refugio, como la torre fuerte, como aquel que es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Eso es la adoración que Dios está pidiendo de nosotros, que le invoquemos a Él. Y Dios quiere que le adoremos creyéndole y sirviéndole, creyéndole y sirviéndole. No hay una adoración genuina si no le servimos. Donde no hay servicio, no hay adoración. Si tú estás y permaneces quieto, sin hacer algo por el reino de los cielos, no estás adorando a Dios. Porque note que Deuteronomio 10:12, que lo leíamos hace un rato, decía: ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Dice que sirvas a Jehová tu Dios. Algunas veces pensamos: ¿cómo alabo al Señor? Sírvele. Si tú tomas de lo que el Señor te ha dado y de ti mismo para su reino, estás adorando al Señor. Este es el requerimiento entonces. Por lo tanto, Dios debe ser alabado, temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Una cosa más en cuanto a la demanda de Dios, y volvamos a lo que decíamos al comienzo. Dios demanda de todos los hombres que le adoren, y Él ha expresado en su palabra la forma correcta en que debe hacerse esto. Entonces, ¿cómo yo sé, cómo entiendo, dónde me instruyo para saber la forma correcta para adorar a Dios?
en su palabra. Es un error asumir entonces que hay libertad en la adoración, que se trata de un llamado, más no hay ningún detalle específico cómo cumplir este llamado. Y yo quiero que veamos que Dios regula la adoración. La regulación de la adoración por parte de Dios puede ser sostenida en la Escritura por tres afirmaciones. La primera es su libertad para agradarse con una adoración en particular. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios no se agrada de todo tipo de adoración. Te voy a repetir. La primera es su libertad para agradarse con una adoración en particular. Número 2, su delimitación precisa en la ley. Delimitación precisa en la ley. Y número 3, su extensión en el Evangelio. Voy a repetir nuevamente eso luego en la medida que vaya desarrollándolo. Pero estas afirmaciones nos muestran que Dios no tiene por qué conformarse con el mero reconocimiento de los hombres de que Él es Dios. Dios exige un tipo de adoración específica. Podemos decir incluso que solo Dios tiene la prerrogativa de demandar de los hombres que se le adore en una forma en particular. ¿Qué dice Génesis capítulo 4? Una historia que todos conocemos. Versículo del 3 al 7. Génesis 4, del 3 al 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, pero de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Mire, este es el primer acto de adoración formal en la Biblia. Esta es la primera expresión de adoración que aparece en la Biblia. Y allí encontramos los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y los dos están cumpliendo con el requerimiento de Dios. Note algo, ya el hombre había pecado, pero todavía estaba presente el requerimiento de Dios de que Dios debía ser adorado. Y una evidencia es que Caín y Abel estaban adorando. Pero el texto nos muestra que Dios mira con agrado solo la ofrenda ¿de quién? De Abel. Los dos se acercan genuinamente a ofrecer adoración, pero Dios se agrada de una ofrenda en particular. Luego de agradarse de la ofrenda de Abel, Dios convida a Caín a que haga lo mismo. Cuando Caín se enoja porque Dios recibe solo la ofrenda de Abel, Dios le habla entonces a Caín y le dice: ¿por qué tú no haces lo mismo? Así que Dios le está enseñando a Caín que hay una forma en que él debe ser adorado, y esa forma correcta fue la que practicó ¿quién? La que practicó Abel. Dios está regulando la adoración de dos hombres y está diciendo: una es la correcta y es esta. Esta es la forma correcta en la que se debe adorar. Entonces, cuando hablamos de adoración, mis queridos hermanos, debemos recordar que Dios no está obligado a recibir nuestra adoración. Las personas pueden el día de hoy pensar que adorar es saltar, brincar, dar vueltas y hacer muchas otras cosas. ¿La Biblia dice que nosotros debemos hacer eso? Dios no está obligado a recibir la adoración de los hombres. Él tiene, digamos, en su palabra expresado claramente cómo se debe adorar. Noé practicó la adoración también. En Génesis 22 dice, versículo 5, Génesis 22, 5, entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Sabemos, y si quería citar era el texto en el que sale Noé y aquellas personas del arca y lo primero que hace Noé es adorar. Este ejemplo de Génesis 22, 5 habla de Abraham.
diciendo entonces que él iría con el muchacho, adoraría y volvería. ¿Por qué entonces hablamos de adoración antes de los 10 mandamientos? Porque todos los hombres sabían que se debía adorar a Dios. A Caín y Abel, Noé, a Abraham, aún Isaac también adoró a Dios. Así que era una práctica que todos debían hacer. Era constante la adoración al Señor. Es una demanda universal. Lo segundo que podemos ver es la delimitación precisa en la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero hay una demanda universal de adorar y luego Dios, cuando pasa en su relación con el pueblo de Israel, explica más en detalle cómo se debe adorar a Él. Antes de entrar en este punto, yo debo advertir que no se trata de que nosotros estamos hablando de una adoración distinta. Es la misma adoración. Pero lo que hizo Dios fue tomar al pueblo de Israel y explicarles a través de las leyes cómo ellos debían adorar apropiadamente a Dios. Por eso es que encontramos dentro del conjunto de leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, unas que se llaman leyes específicas de la adoración. O sea, unas leyes para la vida de adoración. Esta ley ceremonial que el pueblo de Israel había recibido por parte de Dios. Dios explica en detalle cómo el hombre debía adorarle, cómo los israelitas debían adorarle. Ahora, ¿todo eso para qué? Para mostrar lo que vendría luego. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, la ley lo que hace es ayudar a los israelitas a entender la forma en que ellos debían adorar a Dios. Y esa adoración podemos señalarle como una adoración entonces que va siendo progresiva en su explicación. Al pasar a la ley, vemos cómo Dios va a explicar más en detalle lo que Él requiere de este pueblo en particular. Esta es una regulación para el pueblo de Israel. La ley ceremonial entonces es el principio regulador de la adoración para el pueblo de Israel. Y allí entonces es donde el pueblo debía entender las demandas de Dios. Deuteronomio 12, versículos 5 y 6 dice. Deuteronomio 12, versículos 5 y 6. Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre por su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos pasajes, mis hermanos? Reconocemos cómo para un judío la adoración era hacer todo lo que Dios había dicho en su palabra. En detalle, en una forma meticulosa. El tabernáculo, el templo, los lugares físicos, las ofrendas de adoración, los animales que Dios había dicho. Ningún hombre podía de alguna manera ir en contra del detalle que Dios había establecido. De hecho, la Biblia nos testifica cómo dos prendieron fuego extraño y ¿qué pasó con ellos? Murieron. Porque Dios al pueblo de Israel fue meticuloso, Él fue preciso en señalar cómo debían adorar. De manera entonces que hay una demanda de Dios al pueblo de Israel en una forma específica, en un lugar específico, en un día específico. Esta es la razón por la que aún las expresiones individuales de adoración para el pueblo de Israel debían todas ellas ser dejadas a un lado, entendiendo que eran expresiones
nacionales. Por eso que ellos tenían fiestas nacionales, porque adoraban nacionalmente a Dios. E incluso considere aquellos que estaban por fuera de Israel, como Daniel. Daniel estaba fuera de Israel, ¿y qué hacía? Dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Así que aún los judíos fuera de la tierra y del templo, lejos de la adoración, seguían practicando la adoración porque estaba regida por la ley. Mis hermanos, y esto nos habla de cómo Dios es preciso en detallar cómo se debe adorar para el pueblo de Israel. Y número 3, veamos la extensión en el Evangelio. En el Evangelio, ¿qué pasa, mi querido hermano? Cuando llega el Evangelio, la adoración no se limita a un lugar, como sí pasaba en la ley. La adoración no se limita a un día nada más. Aunque veremos ahora el día especial de la adoración, no se limita a ese día. La Biblia nos enseña entonces, y creo que uno de los textos que claramente debemos citar, es esa conversación que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Recuerdan en Juan capítulo 4, versículo 19 y 20. Y es un texto maravilloso que habla exclusivamente de adoración. ¿Por qué? Porque nada más en unos cuantos versículos se repite 10 veces la palabra adoración. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4:19. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. La mujer samaritana no estaba equivocada en su apreciación. Juan 4:19 y 20. Ella, como cualquier judío que tenía la ley, estaba clara de que se debía adorar en un lugar específico donde Dios había señalado. Pero el problema es que ella era samaritana y pensaba en dónde se debe adorar. Hay 2 templos, uno en Jerusalén y otro en Jericín. ¿En cuál de estos 2 lugares se debe adorar? Esto es lo que la ley enseñaba, se debe adorar en un lugar específico. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué le contestó a esta mujer? La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Mire, este texto es el que derriba las leyes ceremoniales. Cristo está diciendo: mujer, hasta hoy toda la adoración se trataba de un lugar, de ir con un cordero, de hacer esto, de hacer aquello, pero de aquí en adelante la adoración será en espíritu y en verdad. Cristo está diciendo que lo que se requiere en el Evangelio es que Dios demanda de los hombres adoración, pero ahora en el Evangelio ya no en una práctica ritual, sino con corazones regenerados por el Espíritu Santo y en dirección a la palabra del Señor. En espíritu, el Espíritu habitando en nosotros, y en verdad, que es la palabra de Dios. ¿Qué vemos entonces, mi querido hermano? Una evolución en la adoración. ¿Cómo vemos esa evolución? Primero, en la creación, como adoró entonces Adán, Caín y Abel. Segundo, en la ley, una demanda específica de adoración con cada detalle. Y tercero, en el Evangelio, que se pide que sea de corazón, que sea en espíritu, que sea en verdad, un corazón regenerado. Es por eso que nosotros podemos hablar de adoración el día de hoy, no limitado a un lugar, sino aquellos que ofrecen adoración de labios que invocan el nombre del Señor.
De manera entonces que nuestra adoración está regida ahora por el Evangelio. Y nuestra adoración entonces debe, por sobre todas las cosas, guardar aquello que el Evangelio nos enseña. Mis hermanos, esta es la adoración que Dios demanda. Ahora vimos entonces que Dios debe ser adorado por lo que Él es, por lo que Él hace. Vimos que la adoración es universal, se demanda a todos los hombres, pero que Dios regula esa adoración en la creación, en la ley y en el Evangelio. Ahora pasemos a nuestro segundo punto, el día especial de la adoración. Y mis hermanos, espero que toda la primera parte que abordé tenga como propósito el que entendamos que estamos obligados a adorar a Dios. Ahora debemos preguntarnos, ¿son iguales todos los días para adorar a Dios? Y la respuesta es no. Hay un día especial señalado por Dios. Cuando hemos hecho este ejercicio de analizar la adoración como una demanda soberana de Dios, su regulación, su evolución en la creación, la ley y el evangelio, no nos va a parecer arbitrario que Dios señale que aun cuando el hombre debe adorarle todos los días de su vida, hay un día especial a la semana en la que todo el ser del hombre debe estar dirigido a la adoración a Dios en específico. Así que es importante señalar que no se trata de nuestro día, del día que tú señales, el día que tú quieras. Dios no te dice, aquí tienes 7 días en tu semana, escoge uno para adorarme. No, Dios regula la adoración, por lo tanto Dios ordena cuál es ese día en el que a Él se le debe adorar. Entonces veamos en cuanto a este último punto de su día especial, 2 cosas. Primero, el día de reposo y segundo, cómo guardarlo. El día de reposo y cómo guardarlo. Mi hermano, yo espero que tu corazón arda de deseo por conocer este segundo punto, porque en la primera parte te decía que si tú no obedeces esa instrucción, esa demanda de adorar a Dios, serás condenado. Ahora se te va a señalar por la Escritura que hay un día especial para la adoración al Señor. Así que debes desear saber bíblicamente cuál es ese día y cómo guardarlo, ya que Dios demanda esta adoración. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Veamos el día de reposo. Aun cuando pudiera ser un tema que se debiera desarrollar fácil entre nosotros, el día de reposo, lamentablemente debemos afirmar, y es que existen distintas posturas en medio de los cristianos que hace que esta enseñanza sea un poco más compleja, que sea difícil. Hay algunos que dicen, si tú enseñas el día de reposo, estás presentando como que está vigente la ley. Y si está vigente la ley, entonces estás echando atrás la obra que Cristo hizo en la cruz. Y esto invita a los hombres a un espíritu de ir en contra de todo lo que es la ley, pensando que cuando Cristo murió en la cruz derribó toda la ley y no hay más obligación para el hombre. Y esto definitivamente no es cierto. Otros entonces enseñan el día de reposo en un sentido legalista. ¿Cómo así que legalista? Estos pueden ser llamados sabatarianos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es tomar todo lo que en la ley se enseñaba
para el pueblo de Israel, para guardar ese día. Recuerden que ya lo presentamos como que Dios fue específico en señalar a los israelitas cómo guardar el día de reposo. Y algunos toman todo lo que Dios enseñó a ellos y los toman para el día de hoy, para los cristianos. Y caen entonces en un espíritu legalista. Los dos extremos son dañinos. Pensar, yo no estoy obligado a cumplir ningún día, y los que dicen, yo estoy obligado conforme a la ley dada a Israel de guardar el día de reposo. Debemos alejarnos de cualquiera de estas dos posturas o extremos. Así que quisiera que veamos cómo Dios presenta el día de reposo, cómo Dios lo muestra como universal para todos los hombres y cómo también ya lo vimos, va a ser progresivo a lo largo de la historia. En Génesis 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el capítulo 2 nos dice que fueron acabados los cielos y la tierra. Y después de acabar toda la creación, nos dice que Dios reposó en el día séptimo y lo santificó. Así que es importantísimo que reconozcamos que los primeros capítulos de la Biblia, del libro de Génesis, nos muestran acciones de Dios que tienen como propósito el que el hombre las vea como aquellas que van a regular las acciones del hombre también. Piense por poner ejemplo, ¿por qué Dios le dice a Adán y Eva al momento en que trae a Eva ante Adán y dice, por esto dejará padre y madre el hombre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Por qué Dios le dice a Adán que deje padre y madre si Adán no tenía papá y mamá? O sea, ¿por qué le va a dar esa instrucción si Adán no tenía papá y mamá? Porque lo que estaba haciendo Dios es presentando un modelo. Y note todo ese modelo que vemos ahí. Dios trae una mujer a Adán. Por lo tanto, el modelo es que el matrimonio está conformado ¿por quiénes? Por un hombre y una mujer. El modelo entonces también es que el hombre y la mujer deben dejar las casas de su padre para unirse y ser una sola carne. Entonces, vemos allí un modelo que debe repetirse a lo largo de la historia. Cuando Dios hace mañana y tarde, está presentando un modelo que también va a seguir hasta el día de hoy. ¿Cómo nosotros dividimos los días? Mañana y tarde. Se repite una y otra vez. ¿Cómo nosotros sabemos que el hombre tiene que trabajar para llevar el pan a la casa? Por lo que dice Génesis. ¿Cómo sabemos que todas las mujeres son las que deben dar a luz? Por lo que dice Génesis. O sea, vamos a ver acciones divinas que serán el modelo. El rol del varón está en Génesis, el rol de la mujer está en Génesis, modelo para toda la creación. ¿Y por qué? Si sabemos eso de todo, cuando llegamos a que Dios reposó en el día séptimo, no lo vemos como un modelo también. Si todas las acciones en Génesis del 1 al 3 son modelos dados al hombre, como patrones que el hombre debe imitar. Por lo tanto, lo que Dios hace en el día séptimo deben hacerlo todos los hombres. Deben reposar para reconocer entonces la grandeza de la obra de Dios. No podemos decir que Dios le tomó 6 días hacer todas las cosas. Porque es como si nosotros estuviésemos señalando que Dios tenía la intención de acabar toda la creación, pero no la podía hacer rápido y le tomó hacer 6 días, en 6 días todas las cosas. No, Dios intencionalmente creó en 6 días para descansar uno. ¿Para qué? Para que después la norma para los hombres sea que ellos debían trabajar ¿cuántos días? 6 días para reposar uno. Así que lo que nosotros vemos allí es que hay una ley natural del día de reposo. La ley natural en el que la semana se mueve en ciclos de 6 días más 1. 6 días de laborosidad, 6 días de trabajo más 1 de reposo. Así se deben mover las semanas. En 6 días de trabajo y 1 de reposo. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios como modelo para el hombre. Entonces, en la creación, con relación a la adoración,
veremos entonces que naturalmente se establece una proporción. 6 días para el hombre, un día para Dios. Ahora, en todo lo que es adoración, Dios demanda una proporción. Eso lo va a ver usted a lo largo de toda la Biblia. De todas las familias, cada familia debía dedicar a Dios al primogénito. De todas las tribus se dedicaba una tribu, la tribu de Leví. De todo lo que recibías, tú presentabas el diezmo. O sea, una y otra vez vas a ver que en la Biblia Dios pide una representación dedicada a Él. ¿Tienes 7 días a la semana? Bueno, uno es de Dios, uno es para Él. Y esto no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Porque cuando se leyó en la ley de Moisés, las palabras de Dios fueron las siguientes. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo te pregunto, mi hermano, ¿por qué Dios no le dijo a Israel, yo establezco un día de reposo? Porque eso diría que el día de reposo nace con Israel. Pero él no le dijo, yo establezco el día de reposo, sino acuérdate. Y tú solamente te acuerdas de algo que ya ocurrió. ¿Cuándo ocurrió el día de reposo? No con Israel, sino con lo que Dios hizo en la creación. Por eso explica el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo, por tanto Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Mis hermanos, lo que nosotros leemos en Éxodo 20 es la interpretación que el mismo Dios hace de sus acciones. Dios está diciendo, porque este no es Moisés el que está hablando, Dios está hablando y dice, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y uno reposó, por lo tanto reposa tú también, acuérdate del día de reposo. Dios interpretó que cuando Él reposó, estaba creando un día para que fuese dedicado a su adoración. Esto lo vemos claramente en la creación. Pero hay un paso más y es la ley. Eso ya lo vimos. Cuando pasa ese día a la ley, ¿qué cambió del día de reposo de la creación al día de reposo guardado por los judíos? ¿En qué se diferencian los días de reposo? Si ya hemos insistido en que hay un progreso entre los dos, vamos a darnos cuenta que el día de reposo para el judío era señal de la liberación de la esclavitud egipcia. Eso no tenía nada que ver con Adán, ni con Caín, ni con Noé, ni con Abraham. El día de reposo antes de la ley solo recordaba la creación. Pero el día de reposo con Israel recordaba, además de la creación, la liberación de la esclavitud egipcia. Así que esta es una orden que Dios le había dado al pueblo de Israel, diferente, aun cuando era el día de reposo, le había agregado algo más. Mire lo que dice Nehemías en el capítulo 9, versículo 14. Nehemías 9, 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Nehemías está diciendo, tú estableciste un mandamiento, un día de reposo por mano de Moisés. Así que, ¿cuál era ese día de reposo en particular? Era el mismo, pero con elementos distintos. Éxodo 31, versículo 13, vamos a leer hasta el 16. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová.
Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Era la señal del pacto con Dios como una nación. Así que en el jardín del Edén, el día de reposo señala la creación, la perfección de la creación. En Israel, el día de reposo, ¿qué señala? La liberación de la esclavitud y el pacto que Dios había hecho con ellos como nación. Ahora entonces podríamos considerar un paso más, y es el paso que se da en el Evangelio. Hay un paso más entonces. ¿Por qué tú y yo no estamos obligados a guardar el día de reposo como lo guardaban los judíos? ¿Por qué no guardamos el sábado y por qué guardamos el domingo? ¿Por qué para nosotros el domingo es el mismo día de reposo, aun cuando un día distinto en el calendario, en la semana? ¿Por qué no estamos obligados a hacer lo mismo que hacían los judíos? Porque esa forma específica de guardar el día de reposo tenía un propósito que ya lo acabamos de señalar. Para ellos recordarles su pacto y recordar la liberación de la esclavitud egipcia. Pero nosotros en el día de reposo, en nuestro día del Señor, no recordamos la liberación de Israel de la esclavitud. Recordamos nuestra liberación del pecado. ¿Y quién nos liberó del pecado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando resucitó al tercer día. ¿Y qué día fue ese? El domingo, el día que Él se levantó de en medio de los muertos. Ese día fue el día de la victoria, de la liberación. Y nosotros agrupamos los dos conceptos. El día de reposo en la creación y el día de reposo en la liberación. Y en el día del Señor recordamos la recreación porque somos nueva criatura en Cristo y recordamos la liberación, pero no de una nación, sino del pecado. Por eso guardamos el día del Señor. En nuestro día de reposo hay una progresión, un avance en el día del Señor. Mire cómo lo señala la confesión de fe. En el párrafo 7 del capítulo 22 dice, así como es la ley de la naturaleza, que en general una porción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Así como la adoración se ha mostrado progresiva a lo largo de la historia, el día de reposo también ha ido evolucionando. Y voy a terminar con esto, 2 razones principales por las que debemos sostener la evolución del día de reposo, de cómo ha cambiado el día de reposo. Porque usted puede encontrarse el día de mañana con un adventista, y el adventista vendrá y le dirá entonces, nosotros no podemos guardar el domingo, tenemos que guardar el sábado, porque el Señor dice que se debe guardar como pacto perpetuo, pero nosotros guardamos el domingo, no el sábado. ¿Cuál es la respuesta que nosotros podríamos darle a un adventista del séptimo día o a un judío también, un judío cristiano que guarda hoy el sábado? ¿Cómo podemos nosotros sostener que en realidad el día de reposo ha evolucionado del último al primer día de la semana? Y hay 2 razones por las que debemos sostener la evolución en el día de reposo o en el cambio en el día de reposo. La primera es la universalidad del Evangelio. La universalidad del Evangelio. Quiero que leamos uno de los salmos más mesiánicos que podemos encontrar en el Salterio, es el Salmo 22. ¿Por qué sostenemos que es un salmo mesiánico? Si usted mira ahí, un momentico lea el versículo 1 del Salmo 22.
¿Y a quién le va a recordar cuando usted lee el versículo 1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién es ese? Es el Señor Jesucristo. Si usted sigue leyendo este salmo, usted va a dar cuenta que está todos los padecimientos de Cristo en la cruz. Así que es un salmo mesiánico. Pero cuando llega al versículo 27, ese salmo dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Mire esto, mi hermano. Los judíos pensaban: solo somos nosotros los descendientes de Abraham, solo somos nosotros la familia de Dios, solo nosotros adoramos en verdad al Señor. Y viene el Evangelio mostrando lo que se había testificado desde el Antiguo Testamento. Esta palabra, Cristo y su obra, traería que todas las familias de la tierra adoraran al Señor. Y esto es un eco de la promesa dada a ¿quién? A Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el salmista era un judío, pero el salmista entendía que la adoración no era exclusiva del pueblo de Israel. Y este pasaje es un eco de ese cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Así como vimos la demanda de adoración y cómo esta es universal, lo que hace el Evangelio es traer la posibilidad a todas las familias de la tierra a adorar al Señor teniendo fe en Jesucristo. El Evangelio hace posible que de todas las familias de la tierra se adore al Señor. El día de reposo judío estaba suscrito a la ley y era un día solar. Por eso es que nosotros leemos en los evangelios que los judíos guardaban el día de reposo de 6 de la tarde del día viernes a 6 de la tarde del día sábado. Para ellos ese era día de reposo, día solar. ¿Por qué? Porque Dios legisló sobre los israelitas de la forma en que ellos debían adorar, y Dios legisló sobre ellos en unas condiciones geográficas específicas, climatológicas específicas, que no se aplican para el resto del mundo. Piénsenlo de esta manera. Si la obligación era cumplir con el día de reposo tal cual como lo debían cumplir los judíos, día de reposo solar, ¿cómo podría cumplir la demanda del día de reposo aquellos que viven en Alaska, en los polos, en los lugares en donde el sol se oculta por 6 meses? No lo podían cumplir, o a menos que vivieran 6 meses de día de reposo y 6 meses normales. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío se medía solar, para nosotros no. Nosotros entendemos que eso era una ley que aplicaba solamente a ellos. La adoración pasó de una demanda específica, física, para hacer una demanda espiritual. Recuerde, la mujer samaritana en el antiguo pacto se debía dar adoración a Dios en un templo, pero ahora se debía adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo puedo yo pensar entonces que el día de reposo va a seguir siendo vigente según la ley judía cuando el Evangelio extendió la adoración a todos los hombres? Mientras nosotros adoramos a Dios un domingo en la mañana, en otro lugar del planeta ya es lunes, en otro lugar del planeta ni siquiera ha llegado el domingo. Y ellos también están guardando el día de reposo y no es en el mismo momento, no son en las mismas condiciones, no es en el mismo instante. ¿Por qué? Porque esto lo hizo la extensión del Evangelio. Y la segunda razón es la centralidad del Evangelio en el nuevo día de reposo. La centralidad del Evangelio en el nuevo día de reposo. Ahora recordemos algo que decíamos hace un rato. Para Adán, para Eva, para Noé y para Abraham, ¿qué debía recordar el día de reposo? Que Dios hizo en 6 días y reposó, la perfección de la creación. Para un israelita, ¿qué debía recordar el día de reposo? La liberación de la esclavitud egipcia y el pacto nacional. Pero ¿en qué se centra
el día de reposo cristiano en la obra redentora de nuestro Salvador. El día de reposo nuestro es un día evangélico. Evangélico. Por eso es que es irracional el que un cristiano guarde el día de reposo sabático, porque el día de reposo sabático recuerda la liberación de Egipto. En cambio, el día de reposo cristiano recuerda que Cristo se levantó de entre los muertos. Así que es un día de reposo evangélico. Así como la naturaleza y la ley mosaica hablaban de cómo Dios era el creador, el libertador, ahora el reposo cristiano mira a Cristo como aquel que nos hace nueva criatura y nos libera del pecado. Así como el día de reposo en el Antiguo Testamento apuntaba a las acciones de Dios de reposar después de crear, en el día del Señor o el día de reposo cristiano apunta a las acciones de Dios de reposar después de haber obtenido la victoria en la cruz. El día de reposo del nuevo pacto en la obra de Cristo habla de su perfecta expiación, del testimonio de su resurrección como señal que el reposo había llegado, que ya Él no iba a padecer más. Mire qué maravilloso es lo que nosotros leemos en los evangelios. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, dice Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana. Mire, para mí este versículo 1 tiene tanto peso teológico porque está diciendo que el día de reposo pasó y que ahora amaneció un nuevo día. Amaneció el día, el primer día de la semana, el día de Jesucristo, porque el amanecer del nuevo día es señalado por la victoria de Cristo. Mire lo que dice el versículo 5 en adelante. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Mire, mi hermano, cada vez que usted guarda el domingo como día de reposo cristiano, usted está haciendo eco de estas palabras. Usted está diciendo con su presencia en el lugar para adorar a Dios, Él ha resucitado. Él se levantó de entre los muertos. Él no está muerto. Hay una victoria que se aplica para tu vida. Es el día del reconocimiento el día en que se levantó nuestro Señor Jesucristo de en medio de los muertos. Esta es la razón por la que este nuevo día de reposo es llamado el día del Señor, porque es el día de la victoria del Señor. Es el día de su resurrección. Es el día entonces en que hay testimonio, en el que el Padre encontró complacencia absoluta en la obra de Cristo. Y mis hermanos, es tan importante esto que los 4 evangelios lo hablan. Note si es tan importante. Había tanto acerca de esta verdad que incluso nosotros no vamos a encontrar, y quiero ser claro con esto, no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento ni una sola mención directa que nos obligue a guardar el día de reposo sabático. Tú no vas a leer nunca en ninguna parte del Nuevo Testamento que diga un apóstol: guarden el día de reposo, el séptimo día como día de reposo. Ni una sola vez se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios testificaron que el Señor Jesucristo había resucitado el primer día de la semana. Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. El primer día de la semana, el domingo,
Lucas 24:1. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mis hermanos, recuerden que a Dios no le tomó 6 días crear, sino que Él intencionalmente creó en 6 días para descansar uno. Al Señor Jesucristo no le tomó resucitar 3 días. No piensen que Él venía, no sé, en un viaje de la tierra hacia arriba que le tomó 3 días. No, Él, a propósito, el Señor se levantó de la tumba el domingo. Él a propósito obtuvo la victoria el domingo. El Señor eligió ese día para que sus discípulos enseñaran. De hecho, cada vez que el Señor resucitado se apareció a sus discípulos antes de la ascensión, fue siempre un domingo. Juan capítulo 20, versículo 19, mire. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Cristo resucita el primer día de la semana, el domingo, pero elige el domingo para presentarse ante sus discípulos. Pero ese primer día no se encontraba Tomás. Y por eso es que Tomás, cuando los otros discípulos le dicen: Él vino, estaba aquí en medio de nosotros. Recuerden lo que dice Tomás: no, yo no lo creo si yo no meto mi dedo en la llaga. ¿Qué dice el versículo 26? 8 días después. ¿Qué quiere decir 8 días después? Muy bien, 8 días después, el domingo, escogió Cristo nuevamente para enseñarle a Tomás que Él había resucitado. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y les dijo lo mismo: paz a vosotros. De manera que Cristo resucita ese primer día. Se aparece a sus discípulos y les enseña a sus discípulos el primer día de la semana, el domingo. Él le pide a ellos que se queden allí en Jerusalén a esperar ser capacitados por el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo para capacitar a toda la iglesia para la predicación del Evangelio? El Pentecostés. Y si tú lees Levíticos 23, versículo 15 y versículo 16, sabrás que Pentecostés siempre es domingos. Porque Pentecostés significa 50 días después. Y las fiestas de las gavillas venían entonces en ciclos de 7 semanas. 7 por 7, 49. 49 cae sábado, pero Pentecostés de 50. Por lo tanto, en Pentecostés, ¿qué día era? Domingo. Siempre, cada Pentecostés se celebraba en domingo. ¿Y qué era Pentecostés, mis queridos hermanos? Era la fiesta de los primeros frutos. ¿Recuerdan ustedes? Era la fiesta para presentar los primeros frutos de la cosecha ante Dios y adorarle. ¿Y qué ocurrió en Pentecostés? Los primeros frutos. Predicación de Pedro y hubo una conversión. 3,000 creyeron ese día. Esa era la fiesta de las primicias para Cristo, de cómo el evangelio se estaba extendiendo, y fue un domingo. Esta es la poderosa razón por la que no encontramos nuevamente relatos en el Nuevo Testamento, ni una sola orden expresa a guardar el día de reposo como el séptimo día. Se nos dice que no debemos dejar de congregarnos, y eso no se refiere al sábado.
Y algunos pueden decir, bueno, pero el apóstol Pablo no iba a la sinagoga. ¿No leemos en el libro de los Hechos que él iba a la sinagoga? Sí, es verdad. Pero vemos cuál era la intención de Pablo al ir a la sinagoga: predicarle a los judíos, no congregarse para adorar en el día séptimo. De hecho, lo que sí menciona claramente la Biblia es que la adoración colectiva de la iglesia en el Nuevo Testamento siempre fue en domingo. Hechos 27 dice, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué se hizo el primer día de la semana, el domingo? Partieron el pan, que se refiere a la cena del Señor. Hubo predicación de la palabra por parte del apóstol Pablo. Estaban adorando en domingo. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo en este texto, con autoridad apostólica, está diciendo, así como le ordené a las otras iglesias, háganlo ustedes también. ¿Qué ordenó Pablo a las otras iglesias? Que se debían reunir cada primer día de la semana y que debían poner ese día algo aparte para adorar al Señor también con sus ofrendas. Aún el último libro de la Biblia hace mención de que la adoración es en un nuevo día llamado el Día del Señor. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Las visiones que tuvo Juan fue en el día del Señor. Y Juan da por sentado que las iglesias de Asia entendían lo que él estaba diciendo. Era una práctica día del Señor, porque hace mención de la obra de Dios. Y solo esta expresión día en forma posesiva, así del Señor, se utiliza esa expresión del Señor solo una segunda vez en el Nuevo Testamento. Se utiliza en 1 Corintios 11, cuando habla de la cena del Señor. Es la cena del Señor porque Él la instituyó. Y Juan habla del día del Señor porque le pertenece a Él. Mis queridos hermanos, nosotros entendemos por la Escritura que ahora el día de reposo para los creyentes es el día en el que se reconoce el triunfo de Cristo sobre la muerte. Se reconoce nuestra salvación. Y ese día debería ser guardado de la misma manera, con el mismo sentido de respeto y adoración en el que entendimos todos los días de reposo que fuimos explicando. Ahora ya sabiendo de que no estamos bajo la legislación de esa ley que se estableció para el pueblo de Israel, sino que hay un nuevo principio que rige nuestra adoración el día de hoy, en espíritu y en verdad. En ese sentido, nuestro día, este día, el día del Señor, debe ser protegido, debe ser considerado santo, como lo dice, y no estamos violentando, sino aplicando el texto, Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del día del Señor tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mire, mis hermanos, más allá de la progresión
entienda que estas demandas siguen vigentes. ¿Qué debemos hacer en el día del Señor? El día del Señor debe ser protegido. ¿Protegido de qué, mi querido hermano? De hacer nuestros asuntos, de andar en nuestros criterios, de hablar nuestras palabras, de andar en nuestros propios caminos, de buscar nuestra propia voluntad. Se trata de ponerle freno a lo que es cotidiano en nuestra vida. Tú tienes todos los días de la semana para hacer aquello que tú debes atender en tu voluntad, en tu requerimiento. Pero este día no es tuyo, es el día del Señor. Y debes proteger el día del Señor de tu propia voluntad, de tus propios caminos, de tus propias palabras. Mire, ese día deberíamos hacer ayuno, pero ayuno de nuestra vida cotidiana. Así lo que haces el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado, hazlo todos los días, pero ayúnate esas actividades, ayúdate ese día es especial. No debes dedicarte a lo mismo que lo que haces entre semana. Así que debes protegerlo de ti. Debes protegerlo de aquello que es cotidiano, porque es un día especial. Y debe ser considerado también para ti, como el texto lo señala, debe ser considerado un día santo, apartado para Dios, y también un día de delicia. Y esta expresión delicia transmite la idea de algo que es un lujo. Es un día de lujo, es un día deleitoso, no es un día común. El domingo es un día maravilloso, esplendoroso, glorioso. Es un día sin igual, es el mejor día de la semana. Por eso no puede ser usado para actividades cotidianas. Es el gran día del Señor. Para ti debe haber en tu corazón una expectativa acerca de este día, porque es un día único. Es un día maravilloso en el que tu corazón debe anhelar recordar la obra de Cristo y testificar de la obra de Cristo. Mi querido hermano, debemos guardar el día del Señor, y para eso debemos pensar incluso en nuestra anticipación al día del Señor. ¿Qué aprendemos de los judíos? ¿Se acuerdan ustedes de su práctica? Ellos hacían todo lo que tenían que hacer antes del día de reposo, para que cuando llegase el día de reposo, nada estorbara el cumplimiento de una ley. Ellos actuaban y tomaban todas las medidas posibles. ¿Para qué? Para que ese día no fuese de alguna manera obstaculizado. Dice Marcos 15:42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Si yo te digo, mi hermano, que en este momento estamos en las vísperas del día del Señor, es un sábado, faltan unas cuantas horas para que vayas a dormir, faltan unas cuantas horas para que te despiertes en el glorioso día. ¿Qué deberías hacer hoy? Deberías preparar todo para que el día de mañana nada estorbe la adoración a Dios. Deberías ser minucioso. Cuando nosotros vamos a un paseo o tenemos una fecha importante, nuestro corazón pareciera como anticiparse y no queremos dormir y queremos que todo esté listo. ¿Para qué? Para que al levantarnos, si nos vamos de paseo, todo esté allí, podamos agarrar las cosas y de una vez salir y ya. ¿Y cómo están los frenos? ¿Cómo está la gasolina? ¿Cómo está el dinero? ¿Están todos listos? ¿Para qué? Para ese día. Algo tan cotidiano como ir a un paseo. Ahora el día del Señor. Estás a las puertas del gran día, el día en el que el Señor se levantó de los muertos, el día en que la victoria se aplica para tu vida. Querido hermano, deberías prepararte para que nada
nada obstaculice. Tanto era esta preparación que Cristo dijo: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Como que cuando llegue la calamidad, que no venga en este día, porque este día está consagrado para Dios. Nosotros debemos pensar en el día del Señor antes que Él venga. Es más, al acostarnos esta noche deberíamos orar y decirle: Señor, que nuestro corazón desde ya esté preparado para lo que va a ser tu palabra. Señor, que los hermanos no tengan ningún obstáculo para ir a tu casa. Señor, que todos juntos adoremos y que nuestro pecado no sea importante y solo tu gloria. Como lo expresaba el salmista: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista dice: yo me alegro con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. No está ahí en la casa de Jehová, pero dice: yo nada más me alegro con las personas que me dicen, mañana estaremos en la casa del Señor, estaremos adorando su santo nombre. Nuestro corazón debería estar preparado para escuchar su palabra, para anticiparnos a ese día, preparándolo todo, mi querido hermano. Es el día santo del Señor. Oremos entonces, mis hermanos. Padre, Señor, en este tiempo nos hemos acercado a tu palabra y nos has enseñado por ella que te debemos rendir adoración a ti, que debemos darte culto, pleitesía solo a ti, porque solo tú eres el único Dios verdadero. Por todo lo que eres y por todo lo que haces, Señor, eres alabado, glorificado, Señor, con nuestros labios y con nuestras acciones. Todos los hombres deben adorarte, Señor, porque al final todos se postrarán delante de ti, Señor, y reconocerán que tú eres Dios. Padre, te damos gracias porque nos has enseñado esta verdad y nos has guiado también en el entendimiento de que hay un día apartado, especial, para reconocer esa victoria. Como en el pasado, Señor, se reconocía la liberación de Egipto. Hoy, en este día santo, día del Señor, reconocemos, Padre amado, el sacrificio de nuestro Salvador, su victoria en la cruz, su resurrección y cómo está sentado en el trono el día de hoy. Señor, ayúdanos a esperar ese glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, aguardando este día santo, preparándonos para Él, anticipándonos a ese día, preparando nuestro corazón para escuchar tu palabra, adelantando todas las cosas para que todo esté en orden y nada estorbe este día santo. Señor, ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestro corazón. Te pedimos estas cosas, oh bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.